Uno por uno todos esos temas. Hoy quiero referirme a la injusta imputación que se le ha formulado por la compra por parte de PMI Internacional de la planta denominada agronitrogenados. A lo largo de esta presentación explicaré cómo, por qué y quién realizó esta operación. Como ustedes saben, al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, con el consenso de los partidos políticos PRI, PAN y PRD, se firmó el Pacto por México, documento que es público y en donde el propio presidente Peña se comprometió a impulsar una reforma energética que convirtiera al sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico para atraer la inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. En el compromiso 59 de dicho pacto se determinó que Petróleos Mexicanos sería el motor de la promoción de una cadena de proveedores nacionales y se reforzaría su papel en la producción nacional de fertilizantes. Con este marco, el licenciado Lozoya, así como a otros secretarios de Estado, el presidente Peña giró instrucciones precisas de implementar la reforma energética. Ante estas instrucciones avaladas por el propio Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, mi mandante se dedicó a la tarea nada fácil de lograr que el Congreso de la Unión aprobara la reforma energética, por lo que dio origen a la expedición de una nueva ley de Petróleos Mexicanos, misma que fue publicada en el día 11 de agosto del 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Déjenme hacer una anotación aquí. La producción de fertilizantes tiene una relevancia tal que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en su lista de 25 proyectos prioritarios, incluyó la rehabilitación de las plantas de fertilizantes, destinando una inversión de $800 millones. Como primer punto, quiero exponerles qué fue realmente lo que se compró. La empresa filial de Petróleos Mexicanos, denominada PMI Comercio Internacional, fue constituida en 1989 como una sociedad anónima de capital variable de tenencia estatal mayoritaria. Desde aquella época, los consejeros lo formaban miembros del Consejo de Administración, lo formaban la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Banco de Comercio Exterior. Fue hasta el 21 de septiembre del 2015 que a raíz de la reforma de la ley se logró nuevamente tener un nuevo Consejo de Administración. Las sociedades anónimas de capital variable denominadas PMI Norteamérica S.A.S.B., PMI Infraestructura de Desarrollo S.A.S.B., constituyeron la empresa denominada Proagroindustria S.A.S.B., encargada de comercializar las exportaciones e importaciones de todo tipo de productos o mercadería, sean materias primas o productos naturales derivados del petróleo. A mayor abundamiento, es menester señalar que la empresa PMI Holding B.V., constituida bajo las leyes holandesas, es la que aportó el capital para la compra y rehabilitación de agronitrogenados. Estas empresas, al ser filiales de Pemex, fueron constituidas con personal jurídico y capital propio. Además, es muy importante señalar que Proagroindustria tiene su propio consejo de administración. Lo que se sabe, o más bien lo que se ha querido difundir, es que Grupo PMI adquirió una planta chatarra, lo cual respetuosamente están equivocados. El 20 de diciembre de 2013, PMI Comercio Internacional, a través de Proagroindustria, adquirió una planta para rehabilitarse, porque contaba con una capacidad instalada para la producción de fertilizantes de 990,000 toneladas al año de urea, 270,000 toneladas
por año de nitrato de amonio, 215,000 toneladas por año de ácido nítrico, 600,000 toneladas por año de fertilizantes conocido como UAN-32. Lo que no se ha dicho es que en el contrato de la adquisición incluía los activos de las siguientes empresas: Agronitrogenados SADCB, Agroinmuebles, Agroadministración, Agroquímicos, Agroseguridad, Grupo Agromex y la Minera del Norte SADCB, que contemplaban los siguientes activos: maquinaria, almacenes, bodegas, esferas de almacenamiento, instalaciones portuarias con sus respectivas concesiones y un muelle. Efectivamente, también se adquirió el muelle en el cual se prestaban en ese momento servicios portuarios, maniobras de carga y descarga en terminal portuaria, almacenaje y servicios auxiliares de pasaje, entre otros, a través de una terminal portuaria en Coatzacoalcos, Veracruz. Esto fue verificado por la Comisión Federal de Competencia Económica en el expediente 004 de 2014 y por oficio CFCE de 2014-135. También se ha omitido informar que la adquisición de esta planta para rehabilitarla tuvo el visto bueno y autorización del Consejo de Administración de PMI Holding BV, que otorgó un presupuesto por $475 millones, y de los consejos de administración de PMI Norteamérica, de PMI Infraestructura y Desarrollo, quienes autorizaron para la compra una cantidad máxima de $275 millones, con lo que se compró los activos, y los 200 restantes era para la rehabilitación de la planta. Y es algo de suma importancia, que tampoco se ha informado, es que de acuerdo con el contrato, en su capítulo de condiciones suspensivas, los vendedores se comprometieron y lo cumplieron a desistirse de todos los litigios que existieran en contra de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué es tan relevante este punto? Porque estas empresas vendedoras tenían un litigio que ascendía a la cantidad de 12,600 millones de pesos contra Petróleos Mexicanos. Por ley, no se puede firmar un contrato con empresas que tengan conflictos legales, tanto con las empresas filiales, subsidiarias de Petróleos Mexicanos, lográndose el desistimiento por parte de Altos Hornos de México de todos los juicios. Esta situación se le hizo del conocimiento, únicamente del conocimiento, al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en el acta de consejo 865 de fecha 17 de diciembre del 2013. Cabe mencionar que los avalúos para la compra por parte de Proindustrias de las empresas y los activos que aquí lo he enumerado fueron realizados los avalúos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con lo anterior, resulta inexplicable que la Fiscalía General de la Nación no esté investigando y no haya llamado y haya citado a la persona que firmó el contrato por parte de Agroindustrias, el señor José Manuel Carrera Panizo, en su carácter de apoderado legal. Resulta igualmente incomprensible que no hayan citado a quienes aprobaron y autorizaron la compra: los miembros del Consejo de Administración de PMI Holding BV, los miembros del Consejo de Administración de PMI Norteamérica, Carlos de Régules Ruiz Funes, Sergio Escoto Cortés, Rodolfo Campos Villegas y Juan Carlos Caballero Alabat. Los miembros del Consejo de PMI Infraestructura de Desarrollo, Fernando Toral Acosta, Víctor Gerardo Gómez Verdejo, Carlos Carabeo Sánchez y Jorge Cuellar Mata. O
a los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos que estuvieron presentes en la sesión del Consejo del día 17 de diciembre del 2013, como son el licenciado Pedro Joaquín Codwell, presidente del Consejo y secretario de Energía, el maestro Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, el doctor Miguel Mesmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al licenciado José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Tampoco se ha llamado a declarar a la directora del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, ya que según el Ministerio Público de la Federación, los avalúos fueron incorrectos. Y si se citan a la directora del INABIN, deberían también citar al jefe directo de esta institución, que es el licenciado Luis Videgaray Caso, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público. Y sin imputar a nadie, debe citarse al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, para que como testigo declare qué instrucciones le giró a los funcionarios para poner en práctica y cumplir con sus instrucciones comprometidas en el Pacto por México. Lo que sí les aseguro es que utilizaré todos los medios legales a los que tenga alcance para que se llegue a la verdad. En conclusión, la lógica de la adquisición de agronitrogenados era darle valor agregado al gas, que al convertirse en amoníaco triplica su valor, y una vez que es convertido en fertilizantes nitrogenados como la urea, puede llegar a multiplicar por 4 el valor del insumo original. El valor estimado de producción, dado los precios que existían en ese momento para la urea, implicaba llegar a tener ventas anuales del orden de los $400 millones. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿por qué motivo la planta no funcionó? ¿Por qué no se le dio la continuidad? Es muy sencillo. ¿Quiénes sustituyeron a Emilio Lozoya? Suspendieron el proyecto de rehabilitación casi 6 meses y posteriormente, cuando lo quisieron echar a andar, la producción del gas había descendido y no había gas para continuar con la cadena de valor. En el caso de la planta de fertilizantes que se adquirió en el complejo petroquímico de Pajaritos, existen testimonios en el sentido que las 2 plantas de urea, cada una con capacidad de producción de 1.500.000 toneladas por día, ya se encuentran rehabilitadas y listas para operar. De hecho, se realizaron corridas de pruebas durante los meses de mayo y junio del 2018 y operaron durante algunos días, cesando dicha operación por la falta de materia prima, que es el gas natural. Igualmente, las autoridades del sector determinaron que a partir del 2016 el complejo petroquímico Cozoleacaque estuviera en el último lugar en el orden de prelación para el suministro de gas natural. Todo esto, obviamente, es responsabilidad directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que no se invirtieron los recursos para poder obtener la producción de gas natural, al haber drenado a través de impuestos, aprovechamientos y otro tipo de manejos la Tesorería de Petróleos Mexicanos al pasar los recursos hacia la Tesorería de la Federación. El licenciado Lozoya, desde el 2017, ha venido siendo objeto de una campaña pública de defenestración. Ante los medios de comunicación ha sido acusado, juzgado y condenado sin pruebas o evidencia por hechos de los cuales él no es responsable. Como les comenté al principio de esta conferencia, hay muchos temas que en los siguientes días se irán explicando, pero les digo con toda claridad y firmeza, si quieren realmente encontrar y castigar a los culpables, no es el licenciado Emilio Lozoya al que tienen que voltear a ver.
Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Como les comenté al inicio, vamos a hacer bloques de 3. Entonces, ahí se encuentra un compañero del equipo. Entonces, empezamos con usted. ¿Quién más va? Nada más les pido dar su nombre y el medio al que representan. Tenemos ya aquí 3. Adelante. Sí, buen día, abogados Cuello. Roberto Cruz, de Impacto. Bueno, la primera pregunta es, saltan muchos datos en todo este proceso de compraventa y de las acusaciones que se le adjudican a Emilio Lozoya. Después de toda esta presentación, ¿cómo entonces se explica usted el pago de Altos Hornos a Emilio Lozoya? Hubo por ahí también, se habla de una cantidad que se le pagó a Altos Hornos de México, 475 millones de dólares. ¿En qué consistió este pago a AMSA? Y bueno, ¿podría usted explicarnos en qué consiste específicamente, entre tantos datos, la acusación que formuló la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera contra el señor Lozoya? Bueno. Buenos días, Arturo Ángel de Animal Político. Es un hecho conocido que el licenciado Trejo y el licenciado Suart son defensores de Emilio Lozoya. Hoy la conferencia es para eso, pero hoy se documenta y se publica por Quinto Elemento y por Animal Político que actualmente ustedes dos son apoderados legales del fiscal general de la Nación, Alejandro Gertz Manero. Lo son desde hace 4 años por un caso muy personal del hoy fiscal, y es un hecho público que, bueno, los funcionarios consideraron que no les genera ningún tipo de conflicto de interés. Sin embargo, yo quisiera preguntarles a ustedes qué mensaje se le puede dar a la sociedad, sobre todo porque hace 2 meses también el licenciado Cuyo Suart acudió a la Procuraduría Capitalina a declarar en calidad de testigo en un caso a petición de Alejandro Gertz. Hoy ustedes son partes enfrentadas, ustedes acaban de hacer cuestionamientos a la Fiscalía, pero ¿qué mensaje se le puede dar a la sociedad, más allá del tema jurídico, de que pues puede haber un caso absolutamente imparcial, central, pues que no va a haber nada, cuando evidentemente hay una relación que, insisto, la opinión pública no conocía hasta ahora, y si no considera necesario que haya que romper esos vínculos legales con su contraparte ahora, en el caso de Lozoya, aun cuando sean casos distintos? Pues gracias. Gracias, buen día. Jorge Sánchez, de Enfoque Noticias. Licenciado, quiero saber si en algún momento del proceso legal se va a presentar el exdirector de Pemex, si se encuentra en México o en el extranjero. Gracias. Voy a dar respuesta tal y como me hicieron las preguntas. En relación a la acusación que la Fiscalía presentó el juez de control del Reclusorio Norte, esta acusación, y quiero que de una vez quede claro, es única y exclusivamente por el 400 bis del Código Penal Federal, lavado de dinero. No existe defraudación fiscal, no existe cohecho ni ningún otro delito en esta acusación. ¿En qué consiste la acusación? La acusación consiste en que el Ministerio Público de la Federación refiere al juez de control en una solicitud por escrito de orden de aprehensión que existe una denuncia presentada el 5 de marzo de este año ante la Fiscalía General de la República, pero no refiere más datos.
solamente habla de la denuncia cuando tenemos conocimiento que esa denuncia no es por agronitrogenados. ¿En qué se basa el Ministerio Público en la acusación? En una querella incongruente, falaz, que presenta la Unidad de Inteligencia Financiera. En conclusión, el doctor Santiago Nieto. Dice el doctor Santiago Nieto: Emilio Lozoya en el 2012, en marzo del 2012, recibió de Altos Hornos de México $500,000. Posteriormente, en junio o julio, recibió $1 millón. Y luego, en noviembre, recibió otros 2 millones. En total, 3,5 millones. Y dice que es porque Altos Hornos sobornó al licenciado Lozoya en el 2012, porque a lo mejor iba a ser director general de Pemex. Caray, con todo respeto al señor Ancira, yo quisiera ver que la Fiscalía lo contratara como adivino, porque ¿cómo es posible que supiera que el señor Lozoya iba a ser director de Pemex si el señor Lozoya toma posesión como director de Pemex en los primeros días de diciembre del 2013? Luego entonces, tengo conocimiento, y así lo hemos ya manifestado ante el juez de amparo, de que ya Altos Hornos compareció ante la Unidad de Inteligencia Financiera y acreditó que esos dineros fueron pago de contratos que el señor Emilio Lozoya firmó como representante de diversas empresas extranjeras para hacer estudios. Presentó también los entregables mismos que nosotros aportaremos. Las facturas, los pagos. Quiero que quede muy claro, señores. No revisemos a Emilio Lozoya por 3 años de funcionario. Revisemos a Emilio Lozoya 20 años hacia atrás. El señor Emilio Lozoya es un hombre, con todo respeto, que fue el director para América Latina del foro más importante del mundo, que es el de Davos. El señor Emilio Lozoya no vivía en México. Tan es así que el señor Emilio Lozoya no tributaba fiscalmente en México, sino es hasta cuando se da de alta, cuando toma posesión como director de Pemex. Todos estos disques sobornos son pagos del trabajo que Emilio Lozoya desarrollaba desde hace muchos años en una empresa que fue fundada en Suiza en 2008. Y ustedes me pueden decir, ¿por qué en Suiza? Porque ahí vivía. Vivía en Suiza, vivió en Nueva York, siempre trabajó fuera del país. Tiene una carrera que ustedes deben revisar. O sea, la acusación, con todo respeto, es una falacia. No dan los tiempos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que digan que Altos Hornos le dio el dinero a Emilio Lozoya para comprar su casa en Loma de Bezares, cuando el último pago se hace después de que compra la casa? O sea, con todo respeto, siento yo que la Unidad de Inteligencia Financiera engañó a la Fiscalía General de la República. Todo eso lo vamos a probar. Es más, les digo, tengo conocimiento de que los abogados de Altos Hornos ya presentaron, tan es así que ya le descongelaron las cuentas. Por otro lado, creo que queda completa la respuesta a su pregunta. A ver, defensores del doctor Hertz. Miren, amigos, desde la época del Liceo Pedro G. Apaullada, yo ingresé a la Procuraduría General de la República como agente del Ministerio Público Federal.
y el doctor Gers Manero era el oficial mayor. A raíz de eso vino una relación de trabajo y una relación de amistad que ha perdurado. Nos dejamos de ver mucho tiempo, cada quien en el trabajo que desarrollábamos, y hace aproximadamente 5 años el doctor Gers me llamó. Estaba atravesando por una situación familiar, personal, muy grave. Su hermano mayor, el ilustre abogado Federico Gers Manero, presidente y que fue presidente de la Barra de Abogados, se encontraba en una situación lamentable a raíz de que su concubina lo tenía propiamente secuestrado en una casa en condiciones muy deplorables y propiamente lo estaban matando lentamente. Con mucho gusto, como debe ser la función de un abogado y más amigo, intervenimos en el asunto, presentamos las denuncias, rescatamos al señor, ¿sí? Acusamos a la señora de homicidio. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, por más que se pudo, que es que el doctor quiso que su hermano se salvara, falleció. ¿Qué pasó? Obviamente, y que me perdone el señor gobernador del Estado de México, la señora concubina del doctor, del licenciado Federico, es la abuela de la esposa del gobernador del Estado de México. Obviamente, el gobernador, pues, creo yo, intervino y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, después de que se había avanzado en toda la integración de la carpeta de la averiguación, determinó, pues ilegalmente, mandó a llamar a mi hijo aquí presente, el subprocurador Montes de Oca, y trató de que esto se arreglara con dinero. Obviamente lo mandamos por un tubo, con todo respeto. Es cuando el doctor Gers me dice, hay que impugnar. Impugnamos el no ejercicio, lo confirmaron, nos fuimos al amparo, ganamos el amparo y el doctor Gers me pidió que ya no interviniera yo, que él iba a ver eso ya personalmente. Ganó el amparo, un asunto que subió hasta la Suprema Corte, y tengo entendido que hay órdenes de aprehensión en contra de 2 agentes del Ministerio Público. Eso, mi amigo, no causa ningún conflicto de interés. En el libre ejercicio de mi profesión, yo puedo ser contratado para actuar conforme a derecho. Respeto mucho al doctor Gers. Sí fui, y si él me pide, seguirá siendo su apoderado. Sigue vigente el poder. Sigue vigente el poder. Son apoderados. Pero entonces, ¿cuál es el conflicto de intereses? A ver, amigo, imagínese usted si yo tuviera que renunciar a todos los asuntos que llevo en la Fiscalía General de la Nación porque el doctor Gers es mi amigo o soy su apoderado. No, mi amigo, no existe ningún conflicto de intereses. Y quiero ser muy claro, no me enfrento contra el fiscal, me enfrento contra las injusticias del Ministerio Público de la Federación, jurídicamente, en el campo legal. Y le voy a decir otra cosa. Hay veces que uno se enfrenta al Ministerio Público en una audiencia. Nos damos hasta con la cubeta jurídicamente. Y después nos vamos a comer. Esto no es de pleito personal. Esto es un pleito jurídico. Es un litigio. Yo no veo ningún conflicto de intereses, respeto mucho al doctor Gers, sé que es un gran abogado, que en esta contienda nos vamos a enfrentar jurídicamente, es otra cosa. ¿Está contestada su pregunta? Sí, gracias.
Y la otra, perdón. En la carta del 10 de junio a la opinión pública, el licenciado Lozoya explicó perfectamente el por qué no se presentaba. El señor Lozoya se presentará cuando existan las condiciones y garantías legales suficientes. ¿Por qué? Porque el delito por el que se le imputa o se le acusa no es ni grave ni amerita prisión preventiva oficiosa. Y quiero aclarar, el señor Lozoya se iba a presentar, pero ¿qué pasó? En un diario de amplia circulación, un sábado antes, sacan una falacia de una casa en Ixtapa. Obviamente, esto detonó que el señor Lozoya dijera, no hay condiciones, y sinceramente, honestamente, no las hay. Que si está en México, sí. México tiene muchos estados. Y es mi obligación defender a Emilio, es mi obligación procurar su libertad, porque recuerde, amigo, que no hay cosas más hermosas y más importantes en la vida que la vida misma y la libertad. ¿Está contestada su pregunta? Bueno, tenemos otra ronda de 3. Aquí ya tenemos a alguien más, aquí y de aquel lado. Entonces, si me ayudas, Gerardo, para el micrófono de... Sí, está bien. Sí, no problema. Gracias. Licenciado David Vicenteño, de Grupo Imagen, está usted comentando que sería necesaria la declaración del exsecretario de Hacienda, Luis de Videgaray, y del expresidente Enrique Peña Nieto. Ya la propuso al Ministerio Público Federal. ¿Y cuándo se podría dar esta? Gracias. Buenos días. Por acá, licenciado. De ese lado izquierdo. No se preocupe. Mario Torres de... Gracias, no se preocupe. Mario Torres de Televisión. Respecto al asunto de su hijo, el conflicto de interés, independientemente de su ejercicio laboral, ¿no existe un conflicto de ética por estar vinculado a dos, digamos, partes que están en un mismo conflicto? Y si pudiera su hijo explicarnos el asunto del licenciado Montes de Oca, saber cómo fue que le pidió el dinero para poder apaciguar esto o terminar este litigio, toda vez que actualmente es el actual fiscal en Quintana Roo, y quisiera saber si esto procedió en alguna demanda. Usted hablaba de 2 órdenes de aprehensión. ¿Son agentes de la Procuraduría Capitalina a quienes se emitió esta orden o incluye al mismo fiscal sobre este asunto? Gracias. Sí, buenos días, Mathieu Torrier de la revista Proceso. Respecto a los sobornos, no solo están los de 2012, si mal no entiendo, también hubo sobornos de AMSA que se pagaron a través de la estructura offshore de la empresa Odebrecht. Y estos sí coinciden con la compraventa de agronitrogenados. Entonces quisiera una aclaración al respecto. Segundo, usted ha venido repitiendo a lo largo de todo el mes de junio que citaría comparecer a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray. Entendemos la estrategia de defensa, pero para comprársela, digamos, necesitaríamos evidencias. ¿Usted cuenta con evidencias? ¿Estaría dispuesto? El abogado Javier Coello, en representación de Emilio Lozoya, dio a conocer muchos puntos, entre los más relevantes, que es inexplicable que no se investigue a José Manuel Carrera ni a los miembros del Consejo de Administración de PMI Holding y PMI Norteamérica, o del Consejo de Administración de Pemex, ni a la directora del INEDIN, o a Luis Videgaray como secretario de Hacienda, y también dijo que se debe citar al expresidente Enrique Peña Nieto. Dio a conocer que PMI Holding es la que aportó el capital para comprar agronitrogenados, que el Consejo de Administración
aprobó el presupuesto para la compra y la rehabilitación, que en el contrato los vendedores desistieron de los litigios habidos contra Pemex, que el responsable no es Emilio Lozoya, que todo lo van a aprobar. Y dice Javier Coello: no me enfrento contra el fiscal, me enfrento contra las injusticias. También señaló que las transferencias a Lozoya fueron pagos por sus servicios, que la unidad de inteligencia financiera está engañando a la Fiscalía, que Lozoya se presentará cuando existan las condiciones apropiadas, y aseguró que Emilio Lozoya está en México.